Perfecto. Bien, jóvenes. Entonces, la clase de hoy corresponde a dos funciones muy importantes. Digestión química, vamos a hacer el enfoque, digestión química y a la absorción. Repetimos. La clase de hoy corresponde a dos funciones, en este caso, la digestión química y a la absorción de nutrientes. Entonces, ¿en qué se basa la digestión química? La digestión química se basa en la degradación que ejercen todas las enzimas presentes en el tracto gastrointestinal, desde la cavidad oral hasta el intestino grueso, incluyendo la participación de las glándulas anexas. Estas enzimas van a degradar estos nutrientes o estos macronutrientes o estas biomoléculas en complejos más sencillos para que puedan ser entonces ser absorbidos. Y la absorción se basa en todos los mecanismos hábiles y existentes desde el lumen intestinal hacia el citoplasma del enterocito y del citoplasma del enterocito hacia el intersticio y por ende hacia el líquido intravascular para que estos nutrientes puedan ser absorbidos. Como ya ustedes saben, esta fisiología gastrointestinal pues conlleva un conjunto de procesos multiorgánicos ya que integra todos los órganos presentes en el tracto gastrointestinal y además incluye los órganos anexos, que en este caso sería la vesícula biliar, el hígado y el páncreas, en los que todos juegan un sistema muy importante desde la cavidad oral hasta el ano, cabe resaltar, involucrando entonces estas glándulas anexas para conllevar todas las funciones existentes en el tracto gastrointestinal. La finalidad de su funcionamiento en conjunto es la de adquirir nutrientes del exterior e incorporarlos a los mismos a nuestros organismos, ya sea para la obtención de energía o para la biosíntesis de otras moléculas que permitan mantener la homeostasis. Estos son los elementos que vamos a estar explicando el día de hoy en cuanto a su digestión y absorción: los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los electrolitos, las vitaminas hidrosolubles, las vitaminas liposolubles. En este esquema, observan los sitios de absorción de nutrientes en el tubo digestivo. En el caso tal del esófago, en el esófago no hay absorción de nutrientes, pero en el estómago sí hay una pequeña participación de este órgano para absorber nutrientes. En caso tal serían salicilatos y etilalcohol. Pero si observamos en el duodeno, ya inicia, ¿sí? Duodeno, yeyuno e ilion, inicia la absorción de la mayoría de los nutrientes: electrolitos, vitaminas, disacáridos, vitaminas hidrosolubles, vitaminas liposolubles, lípidos, proteínas, sales biliares también se absorben aquí. Y a nivel del colon, existe entonces una mínima participación de esta estructura en cuanto a la absorción de nutrientes. Acá de nuevo están los conceptos, la definición de los conceptos: digestión, transformación de partículas ingeridas en sustancias más simples, y absorción es el paso de las sustancias degradadas por medio de la membrana celular hacia la sangre, utilizando diversos mecanismos de transporte. De nuevo tenemos la definición para la absorción y acá tenemos entonces la barrera de absorción. Observen en la parte, tenemos la presencia de los nutrientes, ¿sí? Los cuales van a ingresar hacia las vellosidades, en donde van a existir las proteínas de membrana, van a existir los transportadores, van a existir los canales iónicos, para que estos entonces puedan ser absorbidos. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Hacia el enterocito de la célula. Hacia el enterocito de la célula. Otra de las maneras por las cuales los nutrientes y electrolitos pueden ser absorbidos
Es por la vía de las uniones estrechas, ¿sí? Por las vías de las uniones estrechas o por la vía paracelular utilizando difusión simple. Cuando esto se genera, entonces el contenido pasa hacia el líquido extracelular, ¿sí? Que sería el competente al líquido intravascular, para que entonces todos estos nutrientes, electrolitos y vitaminas puedan distribuirse en las diversas partes de nuestros sistemas integrales. Acá tenemos de nuevo la barrera de absorción, donde se realiza un corte del intestino delgado. Se observan las vellosidades y microvellosidades que están presentes en cada célula o en cada enterocito, en donde entonces vamos a encontrar todos estos elementos, como por ejemplo, vamos a encontrar el GLUC5, el SGLT1, vamos a encontrar transportadores denominados intercambiadores asociados al sodio, asociados al hidrogenio. Bien, digestión de los carbohidratos. Los principales carbohidratos de la dieta, en este caso, sería la amilosa y la amilopectina, que sería el almidón vegetal. La celulosa también es otro carbohidrato importante, pero cabe destacar que la celulosa nosotros no la podemos digerir. Pero para que los carbohidratos puedan ser digeridos, perdón, puedan ser absorbidos, deben de quedar en su mínima expresión. Y en este caso, su mínima expresión son los monosacáridos. Ejemplo de monosacáridos, aquí tenemos glucosa, galactosa y fructosa. ¿De dónde podemos obtener estos monosacáridos y disacáridos? Pues que sean digeridos por medio de diferentes fuentes nutritivas, como por ejemplo la leche, las frutas, los dulces como tal, los higos. Observen que de los dulces obtenemos sacarosa, de la cebada obtenemos maltosa, de la leche obtenemos lactosa, galactosa, de las frutas obtenemos fructosa y manosa. Bien, vamos con un marcador en rojo. Entonces, vamos a iniciar con los polisacáridos. Vamos a iniciar con los polisacáridos. Sí, necesito. Vamos a iniciar con los polisacáridos. Para que el polisacárido pueda ser digerido, ejemplo, almidón, este polisacárido sí necesita de la intervención de la amilasa salival. Recuerden que en la amilasa salival está presente la saliva, ¿sí? Pero dentro de estos jugos salivales está presente la alfa amilasa salival, que también se conoce como tialina. Esta va a ejercer una degradación en las moléculas de almidón. Si el almidón no ha sido o no pudo ser digerido en la cavidad oral, entonces entra en función el jugo pancreático, el cual también tiene la capacidad de degradar las moléculas de almidón. Solo que el jugo pancreático lo realizaría entonces a nivel del duodeno. Solo que el jugo pancreático entonces realizaría esta función a nivel del duodeno. ¿Sí? Entonces, cuando el almidón es degradado por la tialina, se convierten en disacáridos o se generan disacáridos. Ejemplo de disacáridos tenemos la dextrinas, la maltotriosa y la maltosa. ¿Hacia dónde se dirigen las dextrinas, maltotriosa y maltosa? Hacia el intestino delgado.
Y en el intestino delgado entonces van a existir enzimas que van a degradar a estos disacáridos para convertirlos en monosacáridos. Entonces, allí tenemos la presencia de la alfa-dextrinasa que va a degradar a la dextrina en glucosa. Tenemos a la alfa-glucosidasa que va a degradar a la maltotriosa y a la maltosa en glucosa. Pero si en su dieta hay presencia de disacáridos, los disacáridos pasan directo al intestino delgado para que entonces estas enzimas presentes en el intestino delgado entonces ejerzan la digestión química. Ejemplo de disacáridos: maltosa, lactosa, sacarosa. Y en el intestino delgado entonces, como ya les mencioné, encontramos la alfa-glucosidasa, va a degradar a la maltosa en una molécula de glucosa. Tenemos la lactasa que va a degradar a la lactosa en una molécula de glucosa y en una molécula de galactosa. Y la sacarasa va a degradar a la sacarosa en una molécula de fructosa y en una molécula de glucosa. Pero si en su dieta hay presencia de monosacáridos, estos pasan directo a la barrera de absorción. Y aquí tenemos entonces los ejemplos de monosacáridos aquí presentes: glucosa, galactosa, fructosa y manosa. Ahora vamos a ver entonces cómo se absorben. Sería la absorción de estos monosacáridos. Entonces, ¿dónde ocurre la absorción de los monosacáridos? Principalmente en el duodeno y yeyuno proximal. También se ejerce en el yeyuno distal y en el ilion, pero en menor proporción. Tanto la glucosa como la galactosa utilizan un transporte activo secundario, en donde la energía la genera la ATP, que va a generar esta ATPasa, una disminución en el sodio intracelular. Entonces, al quedar el sodio disminuido a nivel intracelular, entonces se activa o aumenta la funcionalidad del SGLT1 para promover el flujo de sodio hacia el citoplasma del enterocito. Pero ¿qué sucede? Que por medio del SGLT1, la absorción de sodio o el paso de sodio está asociado a monosacáridos. Y se puede entonces transportar la glucosa, la galactosa. Repetimos, tanto la glucosa como la galactosa utilizan un transporte activo secundario ligado al sodio, ¿sí? Siempre se transportan dos moléculas de sodio y una molécula de glucosa o galactosa. Ojo, la glucosa o galactosa no se transportan a la par utilizando el SGLT1. O es un monosacárido o es el otro monosacárido. Por lo general siempre es la glucosa, pero esto va a depender de las necesidades del sujeto o también va a depender de la oferta que exista de estos monosacáridos a nivel luminal. La fructosa utiliza el GLUT5, pero los tres monosacáridos utilizan el GLUT2 para pasar entonces al líquido intravascular. Este mecanismo para la fructosa todavía no está bien propuesto, porque todavía no existe un nombre apropiado para este otro transportador por el cual también pueda salir entonces la fructosa. Entonces nos quedamos con el GLUT2 a nivel de la membrana vasolateral.
Acá tenemos la misma explicación, solo que acá hacen otra diferencia. La otra diferencia. Aquí colocan a los tres monosacáridos ingresando hacia la célula por el gluten. Otro de los mecanismos propuestos, pero se maneja más separado. O sea, ¿a qué me refiero separado? De que la fructosa utiliza el GLUT5 y la glucosa y galactosa utilicen el SGLT1. Bien, la activación de simógenos, en este caso de las proteasas. Para que el pepsinógeno logre degradar las proteínas, este se debe convertir en pepsina. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando hay presencia de ácido clorhídrico en el lumen intestinal. Entonces, el pepsinógeno en presencia del ácido clorhídrico se transforma o convierte en pepsina e inicia la hidrólisis de las proteínas. Otro simógeno activo sería la tripsina. Viene del jugo pancreático, al igual que el tripsinógeno. El simógeno sería el tripsinógeno y su forma activa sería la tripsina, que provienen entonces del jugo pancreático y también hidrolizan o degradan químicamente a las proteínas. Entonces, absorción de las proteínas. ¿Qué deben de recordar? Vamos con el punto 1. La hidrólisis o digestión química de las proteínas inicia en la cavidad gástrica con la pepsina y aquí va a generar en realidad, dipéptidos y tripéptidos, obviamente de cadena corta. Punto 2. La mayor parte sucede en el duodeno y yeyuno. ¿Qué sucede en mayor parte en el duodeno y yeyuno? La otra degradación de estos polipéptidos que no queden en dipéptidos y tripéptidos a nivel de la cavidad gástrica. Y aquí entonces en el duodeno y yeyuno van a participar las enteropeptidasas, ejemplo, tripsina, elastasa y quimotripsina, las exopeptidasas, que serían las carboxipeptidasas y la aminopeptidasa. La función de las 5 es degradar polipéptidos en cadenas de aminoácidos más sencillas, que en este caso serían endipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Bien, entonces, los aminoácidos libres, ya estamos acá en el punto 3, ingresan al enterocito de la célula por un transporte asociado con el sodio. Repito, los aminoácidos libres ingresan a la célula utilizando un cotransporte asociado con el sodio. Sin embargo, los dipéptidos y tripéptidos ingresan a la célula por transporte activo secundario mediante un gradiente generado por la molécula de hidrogenio. Acá en este otro esquema tenemos las enzimas que hidrolizan péptidos, que pueden ser peptidasas o proteasas. Dentro de las endopeptidasas, que son todas simógenos, están la pexina, tripsina, quimotripsina y la elastasa. Y dentro de las exopeptidasas están las carboxipeptidasas, aminopeptidasas, tripeptidasas y dipeptidasas. La función de las 8, degradar químicamente o hidrolizar a las proteínas. Bien, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Bien, entonces vamos con la digestión y absorción
de los lípidos. La digestión química de los lípidos inicia en la cavidad bucal por medio de la lipasa lingual. Continúa en la cavidad gástrica por medio de la lipasa estomacal y culmina en el duodeno por medio de la acción de las enzimas lipolíticas por medio de la función de la bilis con la presencia de las sales biliares. Estas sales biliares que van a ejercer una emulsificación, o sea que van a degradar las grandes gotas de lípidos en gotículas más pequeñas para aumentar entonces grandemente la superficie de digestión con las enzimas. ¿Dónde se genera la absorción de los lípidos? En el duodeno y yeyuno. En el duodeno y yeyuno. Bien, digestión y absorción de lípidos nuevamente. Cuando las sales biliares ejercen su efecto, se generan unas estructuras que se denominan micelas, que es el esquema que está a la mano derecha. Estas micelas son agregados multimoleculares, entre 20 a 30 agregados multimoleculares. Poseen una cara no polar hacia el interior y la cara polar hacia el exterior de la micela. ¿Qué más contiene? Contiene moléculas hidrofóbicas. Ejemplo de moléculas hidrofóbicas: ácidos grasos de cadena larga, monoglicéridos, fosfolípidos, colesterol, vitaminas solubles en grasas. ¿Qué requieren estas micelas? De una cantidad mínima de sales biliares. ¿Dónde están presentes? En el duodeno en mayor cantidad de la requerida. Entonces, cuando estas gotículas quedan transformadas en micelas, los jugos pancreáticos entonces pueden ejercer su función enzimática y degradar estas micelas en ácidos grasos libres, en monoglicéridos, fosfolípidos, colesterol, y en caso tal de que exista presencia de vitaminas, entonces serían las vitaminas liposolubles. Entonces, tenemos la gran gota de lípido, las sales biliares ejercen su efecto y las transforman en micelas. ¿Qué es micelas? Lípidos emulsionados o emulsificados. Y ahí entonces inicia la participación de la lipasa pancreática, que va a degradar estas micelas en estructuras más pequeñas. Ejemplos: ácidos grasos libres, monoglicéridos, fosfolípidos. ¿Cómo se absorben los lípidos? Desde el lumen intestinal hacia el enterocito, hacia el citoplasma del enterocito, y después cómo abandonan la célula. Es el esquema que viene. Aquí. Vamos a utilizar un marcador de color rojo aquí. Entonces, después que se genera la emulsificación, ¿sí? Las micelas, y aquí inicia entonces la participación de los jugos pancreáticos, lipasa y colipasa pancreática, que van a degradarlos en monoglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol de cadena corta también, y fosfolípidos. Pero recuerden, como son lípidos, la membrana celular contiene la doble capa de lípidos, entonces ellos ingresan por difusión simple. Por difusión simple. Pero ¿qué sucede? A nivel del retículo endoplasmático liso, estos monoglicéridos y ácidos grasos libres se reesterifican, o sea que ellos vuelven a unirse y van a formar triglicéridos. Salen del retículo endoplasmático liso como triglicéridos a nivel del citoplasma celular, en este caso del enterocito, en presencia del colesterol y de las proteínas. Los tres componentes ingresan al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, estos lípidos se van a transformar en esta estructura que se denomina kilomicrón.
sería más que todo una vesícula que contiene lípidos. Y esto va a salir entonces por exocitosis. Pero observen que él no pasa directo al capilar sanguíneo, sino que él pasa hacia la linfa y vena cava por medio de los vasos quelíferos, en este caso. Aquí mismo, ¿cómo se van a absorber las vitaminas liposolubles? De la misma manera, por difusión simple, ingresan también aunadas a los monoglicéridos, ácidos grasos libres, al retículo endoplasmático liso, en donde se van a asociar y van a formar parte de estos triglicéridos, van a salir del retículo endoplasmático liso, van a ingresar al aparato de Golgi, se van a transformar en kilomicrón, se liberan por exocitosis y pasan entonces hacia la linfa utilizando los quelíferos. Es otro esquema relacionado con lo mismo, ¿sí? Tenemos la gran gota de lípido que en presencia de sales biliares se van a transformar en micelas, ¿sí? Se van a transformar en micelas, ¿ok? Hasta el punto 3. Presencia entonces de los jugos pancreáticos, específicamente de la lipasa y colipasa pancreática, entonces estamos en el punto 4, que sería la separación de estructuras en ácidos grasos libres, en monoglicéridos, triglicéridos, perdón, monoglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Esta estructura ya sería el kilomicrón, que es el que se transforma en el aparato de Golgi. Se libera por exocitosis y pasa entonces a la linfa. Y pasa a la linfa por medio de los quelíferos. Bien, jóvenes, ¿tienen dudas, preguntas hasta el momento? Este otro esquema hace referencia a lo anterior, en donde se genera la emulsión de las grasas por medio de las sales biliares, se da la digestión enzimática por medio de la colipasa y fosfolipasa pancreática, perdón, colipasa y lipasa pancreática. Estos se liberan o se separan, quedan en aminoácidos, en ácidos grasos libres, en colesterol, en monoglicéridos, en fosfolípidos, y pasan entonces por difusión simple hacia el enterocito.
Este esquema integra las tres absorciones, iniciando con los monosacáridos, que ingresarían entonces por el SGLT1 o por medio del GLUT5, salen por medio del SGLT2 hacia la sangre. Tenemos los ácidos grasos libres y monoglicéridos que ingresan por difusión simple y salen por medio de exocitosis como kilomicrón hacia la linfa. Tenemos los aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos que ingresan por cotransportadores asociados con el hidrogenión y con el sodio y pasan entonces hacia la sangre. Bien, absorción de agua y electrolitos. Absorción de agua y electrolitos. Vamos a iniciar entonces con la absorción de sodio asociado con nutrientes. ¿Cuándo sucede la absorción de sodio asociado con nutrientes? Después de cada comida. Se genera en el yeyuno y en el ilio, o sea que esto sería en un periodo postprandial. Y aquí se utiliza entonces el SGLT1. ¿Asociado con quién? ¿Con quién se absorbe? Bueno, con glucosa, con galactosa, con aminoácidos. Absorción electroneutra de sodio se da en el ilion y colon proximal. Aquí se genera una absorción paralela con el sodio, hidrogenión y con el cloro, pero secreción de bicarbonato. ¿Qué es lo que se observa entonces acá en el esquema? En la membrana luminal. Observen que se da absorción de sodio, se da secreciones, secreción de hidrogeniones, se da absorción de cloro y secreción de bicarbonato. ¿Cuándo se genera esta absorción electroneutra de sodio? Principalmente en el periodo interdigestivo, o sea, en el periodo antes de cada comida. Esta absorción es afectada por el AMPC, por el GMP y por la participación del ion calcio. Absorción electrogénica de sodio a nivel del colon. Aquí entra a función entonces el ENaC. El ENaC es el canal epitelial para el sodio. Se genera, como ya lo mencionamos, en el colon, pero sería en el colon distal. Y es importante en la conservación de sodio, pero si es importante en la conservación de sodio y utiliza el ENaC, entonces también es importante en la regulación de la bulimia. Ocurren elevados gradientes y claramente entonces para que se expresen los ENaC debe existir la presencia del eje renina-angiotensina-aldosterona, enfocándonos entonces en la hormona aldosterona, que es la que logra expresar los ENaC en cualquier parte del cuerpo. La absorción de agua. La absorción de agua. Cabe destacar entonces que en nuestro tracto gastrointestinal se generan secreciones entre 8 a 10 litros y la mayoría es agua. Pero el 99% de esos 8 o 10 litros se absorbe. ¿Por qué vías? Puede ser por vía transcelular, por vía paracelular. En el colon no se genera absorción ya que el colon es impermeable, pero sí se genera absorción en el yeyuno y en el ilio. Y aquí la absorción también puede ser por ósmosis, siempre y cuando exista la participación del cloruro de sodio en cuanto a reabsorción. Secreción electrogénica de cloro. ¿Cuándo sucede la secreción electrogénica de cloro? Sucede en condiciones basales. Aquí participa la acetilcolina, las enterotoxinas y las histaminas, o sea que estos tres elementos estimulan la secreción de cloro. La bomba de sodio-potasio por medio de un cotransporte asociado con el cloro, con el sodio, dos moléculas de cloro y potasio, y por medio de canales de potasio, también generan que se secrete cloro hacia el lumen intestinal. Hacia el lumen intestinal. Y si hay presencia de cloro en el lumen intestinal, se asocia con el sodio y por ende entonces se transforma cloruro de sodio para su secreción y genera a su vez arrastre de agua. Y es el principal componente en las diarreas.
Tomando como referencia también que otro principal componente o que estaría presente en las diarreas es el bicarbonato. Bien, la absorción de la vitamina B12. Absorción de la vitamina B12. La vitamina B12, denominada también cobalamina, en nuestra ingesta alimenticia está unida a una proteína animal, ¿sí? Sería el valor P. Pero en las secreciones salivales hay presencia de la proteína R, que se denomina apurina. Ambos entran en deglución y llegan entonces, ambos entran en deglución, peristaltismo y llegan a la cavidad gástrica. ¿Qué sucede? La pexina degrada los enlaces de la cobalamina de la proteína animal y por ende la cobalamina o vitamina B12 queda libre, está libre. Pero en presencia de la proteína R, que también a nivel de la cavidad gástrica es secretada por las células parietales, se forma el complejo entonces vitamina B12, proteína R. Y es la única manera para que la vitamina B12 pase al duodeno. Pero ¿qué sucede? El en las células parietales se secreta el factor intrínseco. Y esto pasa también al duodeno. En el duodeno, la presencia de las proteasas rompen el enlace, la vitamina B12 con la proteína R, y queda la vitamina B12 libre. Pero en presencia del factor intrínseco, entonces se forma el complejo cobalamina factor intrínseco. Este complejo se va a transportar hacia el ilion, ¿sí? En donde se van a unir a su receptor específico de vitamina B12 factor intrínseco. Estando en el enterocito, entonces el factor intrínseco, con la vitamina B12 se separa del factor intrínseco y se une a la transcobalamina 2. Sale de la célula e ingresa entonces al frente sanguíneo y se transporta unida a la transcobalamina 2. Llegar entonces hacia el hígado, la vitamina B12. Deficiencias de vitamina B12 entonces generan una anemia en quienes presenten deficiencia, que esta anemia se denomina entonces anemia perniciosa. Aquí está de nuevo. El complejo vitamina B12, factor intrínseco, se une a su receptor complejo, esa por endocitosis, ¿sí? Y el factor intrínseco se separa, perdón, la vitamina B12 se separa del factor intrínseco y queda libre. Abandona la célula unida a la transcobalamina 2. Bien, ya los mencionamos, la absorción de vitaminas liposolubles, en este caso A, D, E, K, se absorben con las micelas por difusión simple, forman parte de los kilomicrones en el aparato de Golgi y se absorbe entonces directamente hacia la linfa utilizando los quelíferos. Bien, estos elementos que vienen son los que van a formar parte, son los que van a formar parte del póster que ustedes tienen que realizar
de acuerdo a la absorción de electrolitos, vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. De los electrolitos que van a formar parte únicamente sería el hierro, calcio y magnesio, que no está aquí. Hierro, calcio y magnesio. Hierro, calcio y magnesio. Vamos a escribirlo aquí. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Liposolubles. Esos son los que deben estar presentes en el póster sobre la absorción de nutrientes y vitaminas. Recuerden que deben plasmar también el póster sobre síntesis de bilirrubina directa e indirecta. Y hoy en la noche, o bueno, no sé si hoy en la noche o prefieren el lunes, para que hagan el último quiz. Último. Jóvenes, Profesor, ¿el quiz sería de esta clase? no, el quiz sería, bueno, puede ser de esta clase si ustedes lo solicitan de esta clase. Ustedes me dirán, pero debe de ser de las secreciones. Pero si ustedes lo solicitan de esta, lo hacemos de esta clase. Bueno, eso lo conversan ustedes y me lo hacen saber hoy para que lo hagan entonces el lunes, el quiz, en el horario que puedan. Ok, profe. Ok. Bien, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, entonces nos podemos retirar de la sesión de Zoom y acá apenas se transforme lo que estamos grabando en una carpeta, entonces creo un link y se lo hago llegar a Mariana para que entonces puedan descargarlo. Profe, disculpe, ¿este PPT lo subirá al Moodle? Sí, yo voy a subir todos los PPT a Moodle hoy, Ok, gracias, pero voy a profe. subir los que están separados por tema. No voy a subir el que tiene 279, no. Voy a subir los que están separados por tema. Ok, profe, gracias. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, nos podemos retirar. Y les hago llegar entonces el link para que descarguen la tarea no, la grabación. Ok, profe, gracias. A la orden siempre. Chao, profe, gracias. Chao, se cuidan. Gracias, profesor. A la orden.